Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. Vivo viajando hace 10 años por el mundo y en esta ocasión les quiero hablar sobre cómo trabajar viajando. Así como yo lo deseé durante tanto tiempo, el poder sostenerme durante el viaje. Y pues ya llevo 10 años viajando, o sea que lo logré. Y quiero mostrarles todas las maneras que he encontrado, no solamente de lo que yo he hecho para sostener el viaje durante tanto tiempo, sino de muchísima gente que he conocido que ha logrado sostener el viaje durante años. En mi página web, guiaparamochileros.com, también tengo un escrito que se llama Cómo viajar sin dinero o trabajar viajando. En este les explico un poco lo que les explicaba en el video anterior, que es cómo viajar sin dinero y cómo trabajar viajando. Tengo como unas 50 maneras de trabajar viajando. Pues aquí les voy a explicar todo esto. Comencemos. Recuerden suscribirse, denle click a la campanita y activen todas las notificaciones para que puedan ver todos los videos que les estoy compartiendo con muchísima información útil y pues muchísimos viajes que se vienen también. Entonces quiero mostrarles cómo pueden hacer dinero durante el viaje, que es la mejor manera. Si de pronto ustedes no tienen dinero, no cuentan con ahorros, una recomendación que yo doy es comenzar haciendo un voluntariado, porque con el voluntariado ustedes pueden tener hospedaje gratuito y librarse de algunas comidas mientras comienzan a producir dinero y ya tienen su dinero establecido, ya tienen la seguridad de saber cómo se produce dinero. Hay muchísimas personas que viven viajando y que trabajan durante el viaje. Claro, para vivir viajando necesitas trabajar durante el viaje, a no ser que tengas una renta. Yo comencé, como saben, haciendo malabares en un semáforo, haciendo de payaso, porque ni siquiera malabares sabía hacer, no sabía hacer nada, y con una nariz de payaso me fui a saltar al semáforo y ahí empecé a trabajar en la calle, ¿no? Y me encantó esto de trabajar en la calle, así que aprendí música, aprendí artesanías, aprendí malabares y me fui a trabajar en la calle. Viajé por Sudamérica aprendiendo estas tres cosas. Fue maravilloso, pero hay muchísimas cosas más que se pueden hacer para vivir viajando. Por medio de YouTube, por medio de Facebook, de Instagram, de página web o consiguiendo trabajos, o hay muchísimas páginas que te permiten trabajar viajando. También pueden conseguir trabajos online, hay muchas maneras. Hay muchas que lo hacen sin tener nada de dinero y se hacen el día a día. Y bueno, a veces les puede ir mal, a veces les puede ir bien. Yo la verdad les recomiendo que siempre tengan unos pequeños ahorros para salir de viaje, para las emergencias, para mostrar en las fronteras, si se enferman, para muchas cosas que a veces se necesita volver a casa inmediatamente porque se enfermó algún familiar o lo que sea. Ustedes poder tener algo de dinero para esas ocasiones de emergencia. Ustedes pueden llegar a cualquier ciudad del mundo a buscar trabajo. Y pues tocan de negocio en negocio buenas. Estoy buscando trabajo, de pronto tienen algo para hacer, de pronto puedo atender en la recepción, puedo limpiar, puedo pintar paredes. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Puedo hacer una página web, si de pronto sé hacer páginas web, o ayudarles con redes sociales, o puedo tomar fotografías como yo lo hago en muchos lugares. Puedo arreglar los daños que haya en el hotel, pintar, no sé, como carpintería, o hacer algunas mejoras. Puedo abrir las puertas de noche si necesitan que abran el hotel de noche, y conseguir trabajitos por ahí, en restaurantes, en lo que quieran. Hay gente que va a las escuelas o a los colegios a buscar trabajo, digamos que les den como un intercambio también, o que les paguen. Pueden enseñar a hacer teatro, instrumentos con materiales reciclados, malabares, música, enseñar idiomas. Hay muchísimas cosas. Los idiomas son claves. En la mayoría de los lugares no saben inglés y todo el mundo necesita trabajar con inglés para poder trabajar con el turismo. Entonces, si ustedes saben inglés, es una súper herramienta para vivir viajando. Entonces, una de las maneras más fáciles es vender algo. ¿Y qué se puede vender? Se puede vender una cosa que sea producida por ustedes mismos, o se puede vender una cosa que ustedes compran y venden. ¿Sí? De pronto, si yo no sé hacer ninguna artesanía, no tengo ningún talento, pues nada, puedo comprar algo que yo vea que en este lugar es un hit y que les encantaría en mi país o en otro país, y me lo llevo para allá y lo vendo. Y esto es súper bueno porque se vende muchísimo más caro en otro país. ¿Sí? Yo me voy con un sombrero volteado de aquí de Colombia, con una mochila Wayuu, y la puedo vender muchísimo más cara allá. Entonces, he conocido muchísima gente que vende productos durante el viaje
Y entre esos están pues las artesanías, por ejemplo, que yo vendo, que son pulseras, collares, aretes. También hay gente que vende postales, yo también he vendido postales, he vendido cócteles. Aquí en el Petronio, durante el Petronio estuve trabajando vendiendo cócteles de biche con maracuyá, hierbabuena, limón y dulce. Bueno, también se pueden vender esculturas hechas, conocí a chicos que vendían esculturas hechas con fósforos, con fosforitos así súper chiquitas, metidas en unos cositos súper pequeños. Están quienes hacen tu nombre escrito en un grano de arroz, otros que venden instrumentos musicales. En Palomino había un chico que vendía, ¿cómo es que se llama este? La guacharaca, cosas así. También hay mucha gente que vende libros o libreticas o escritos, como cuadernitos de escritos, ¿cómo es que se llaman estos? Poemas, agendas, dibujos, pinturas, caricaturas. O sea, ustedes miren qué talento tienen, ya sea para que quieren hacer algo que sea hecho por ustedes o de pronto algo que ustedes se puedan llevar de un lugar para otro. Es muy importante, bueno, acercarse a la gente. Hay veces que a uno le da pena acercarse a la gente, pero pues de todas maneras es como importante o más fácil si ustedes se acercan a la gente que si la gente se acerca a ustedes. Entonces vayan y toquen puertas y no esperen a que llegue a ustedes. Igual también pues ustedes pueden tener un local o pueden tener sus cosas expuestas en una mesa o en el piso, como quieran. Pero esto funciona un poco menos que si ustedes mismos se mueven a ofrecer las cosas. Otra cosa súper importante es sonreír. Ustedes saben, si uno sonríe, genera muchísima más empatía. Entonces la gente tiene más ganas como de colaborar, de ayudarles y de comprarles cosas. Otra cosa es contar una historia. Yo, por ejemplo, siempre que voy a vender cuento, llevo 10 años viajando, tengo un blog de viajes, me muevo así, WhatsApp, vendiendo artesanías, haciendo fotografías. Entonces como que la gente me conoce un poquito, se emocionan también con la historia y quieren también hacer parte de ella. Entonces yo digamos que también recomiendo que si ustedes van a viajar vendiendo algo, que sea un producto pequeño que puedan transportar fácilmente. Para vender se necesitan ciertas técnicas. La verdad es que la primera vez que yo salí a vender, yo me moría del susto. La primera vez que llegaron y me preguntan cuánto vale esto, yo quería llorar. O sea, yo, no, mejor dicho, yo no sabía ni qué decirle a esa señora, yo me quedé callada mirándola. Me dicho como si me estuviera regañando. El caso es que, bueno, hay que perder el miedo. O sea, uno dice, bueno, o lo hago o no como, pues, o no viajo, o lo que sea. Entonces voy con toda. Entonces es acercársele a la gente, sonreír, contar una historia. Sí, por ejemplo, yo cuento la historia de mi viaje. También es importante irse bien presentado, bien peinado, limpiecito, oliendo rico, lavarse los dientes. Hacerse al nivel de la persona. Si la persona está en el piso, pues uno se sienta. Si la persona está levantada, uno se levanta, ¿cierto? Y tener mucha confianza en el producto que uno está vendiendo. Explicar cuáles son todas las cualidades que tiene, dejar que la persona coja el producto, que lo toque con sus manos, que lo pruebe. Ya cuando se lo prueba ya tienes el 70%, ¿cierto? Cuando te sonríe tienes el 50%, o sea que si le cuentas un chiste, estás ganado. Cuando tú haces reír a una persona, como que generas también una empatía y un agrado, generas felicidad, entonces la gente te quiere como que comprar también o devolverte ese favor de haberle dado felicidad. La situación es que si tú haces reír a la gente, tienes algo súper ganado. Y si ya las personas cogen tu producto y lo miren, lo tienen en su mano, mejor dicho, ya no lo quieren soltar y ganaste. Otra manera que se puede y que todos conocemos, porque ya que la mayoría de la gente que hace estos videos tutoriales trabaja por internet y esto es su trabajo, entonces una de las maneras que más conocidas hay es trabajar por internet. En este momento de la pandemia, pues muchos trabajos se convirtieron en trabajos a larga distancia. Luego ya también hay otros trabajos independientes, hay muchísimas páginas. Yo no las conozco todas, conozco una que se llama Fiverr, no sé cómo se dice, que es para creativos y profesionales. Hay todo tipo de cosas, tú puedes ofrecer fotografías, escritos, traducciones, canciones, música, lo que tú quieras. O sea, hay hasta, mejor dicho, el que está disfrazado de pato bailando el carrapicho. Y lo otro es el blog de viajes, que yo también, si ustedes saben, tengo un blog de viajes. Con el blog de viajes hay varias maneras de trabajar. Yo, por ejemplo,
tengo afiliados en mi blog de viajes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando ustedes dan clic en alguno de mis links, a ustedes les cuesta lo mismo y a mí me dan un pequeñito porcentaje de las ventas que hago. Sí, o incluso a veces les cobran menos. Por ejemplo, cuando ustedes compran una afiliación de Worldpackers, a ustedes les dan un $10 de descuento y a mí me dan también un dinero por cada afiliación. Entonces, esa es otra manera de ganar dinero por el blog. También hay otras maneras como vender algún producto, que puede ser un producto físico, como puede ser ropa, maletas, lo que uno quiera, y vender también, por ejemplo, un curso, como podría estar yo vendiendo este video, pero que en este momento es gratis. Solamente suscríbanse. Es completamente gratis. Por ejemplo, hay gente que vende libros. Yo estoy escribiendo mi libro, pero bueno, voy a la velocidad de una tortuga. Ustedes pueden hacer como hacen muchas personas también en Instagram, viajes grupales. Entonces esa es otra manera de hacerlo. Bueno, para empezar tienen que hacer mucho contenido todos los días para tener muchos seguidores. Cuando ya tienen muchos seguidores y muchos fans, todos quieren viajar con ustedes. Entonces ustedes dicen viaje grupal y bueno, todos llegan. No sé, yo la verdad no me he atrevido a hacerlo todavía porque me dan nervios que saque el viaje y nadie se inscriba, ¿no? Otra manera es con YouTube. YouTube, cuando ya tienen muchas visitas, paga ahí un poquito de plata por cada miles de visitas que tengo. Bueno, yo quiero darles algunas ideas de las cosas que ustedes pueden vender, de cosas que yo he visto que otra gente vende. Entre ellos, bueno, la fotografía, que es algo que yo hago personalmente, vendo fotografías. Lo he hecho en forma de postales, imprimiendo postales y ofreciéndolas en la calle, o pues a amigos o en locales o como ustedes quieran, o puede ser una parte añadida a un producto. O también pueden ir y ofrecer en restaurantes, hoteles o a particulares, a familias, a personas. Sí, en las playas ustedes pueden ir y decir, bueno, les tomo una foto para su Instagram, una foto profesional y ustedes me pagan, entonces pónganle un precio a su trabajo. También pueden hacerlo a cambio de hospedaje, a cambio de comida. Les digo, yo también vendo artesanías y como artesanías hay muchísimas cosas que ustedes pueden vender. Yo vendo pulseras, collares, aretes, pero entonces vean, les muestro, aquí tengo una pulserita de las que vendo, es súper sencilla, pero entonces también hay muchísimas cosas más. Hay gente que hace esculturas con latas, con fósforos, agendas que dibujan la carátula y entonces queda la agenda libre para escribir. Pueden hacer macramé o crochet, filigrana. Hay gente que trabaja el porcelanicronias y esculturas. Hay gente que hace sandalias. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. También tengo muchos amigos que pintan súper lindo. Entonces que pueden pintar un mural en un hostal. O pueden vender dibujos así chiquiticos para pegar en la nevera. O pueden vender otros más grandes, ya cuadritos para poner en la casa, caricaturas en la calle. A la gente le gusta mucho que le hagan su caricatura o retrato. Entonces todas estas cosas son cosas que ustedes tienen que aprovechar. También están los que viajan haciendo tatuajes, como puede ser lápiz nómada. Y la ropa. Hay mucha gente que viaja vendiendo ropa. A mí personalmente me encantaría hacer vestidos de baño. Me parece que los vestidos de baño es algo que tiene poquito material, que se pueden hacer diseños súper lindos y que se puede trabajar con eso y venderlos muy bien. Hay, bueno, gente que vende blusas y que pinta las blusas. Entonces ustedes pueden comprar una blusa, digamos acá en Colombia, en 5.000 pesos y venderla en 50.000 fácilmente si es pintada a mano. Balaquitas, inciensos artesanales y comida. Hay mucha gente que viaja vendiendo comida, entonces en los hostales, muchas veces los hostales de viajeros permiten que uno haga comida para vender. Entonces así como hay el pastel caprese, el pastel de la abuela, las trufas, los crepes de chocolates, hay muchos franceses que viajan vendiendo trufas, crepes de chocolates, cosas así que son de su país. Eso es un gol. O sea, ustedes pueden vender arepas, no sé. Aquí había un japonés que vendía sushi. Bueno, están los argentinos vendiendo las tartas fritas, los alfajores. Yo vendí una vez arroz con leche y casi me quiebro, solo recuperé la plata. Luego conocí unos chicos que viajaban con una licuadora así de grande y andaban con la licuadora en la maleta. Y con esa licuadora hacían jugos y vendían jugos en la calle, solo pedían con una extensión luz de a cualquier parte y listo.
y llevaban el agua. Chocolates, cócteles, jelly shots. También vendí acá una vez en el Petronio Álvarez, que es un festival de música del Pacífico colombiano. Y lo otro es la música. Yo viajé también haciendo música. Entonces ustedes pueden hacer música en los buses, en los restaurantes, en los bares, en la calle. Y bueno, para mí fue súper chévere porque yo hacía música tradicional colombiana con gaitas. Saben, tenía un exnovio que tocaba esa gaita larga, y esa gaita, no la que es así, sino la larga, y esa gaita es un hit. A la gente le encanta la cumbia colombiana, entonces la rompíamos. Así no fuera buena, él era buen músico, así que nos iba súper bien. La gente bailaba, cantaba, aplaudía, se sabían las canciones. Eso fue un golazo. Ahí pues hay que saber cuáles son los horarios buenos para salir a trabajar. También con los malabares, estuve mucho tiempo haciendo malabares en los semáforos. Al principio no sabía, pero fui aprendiendo, cogí los juguetes, mirando videos de YouTube, pidiéndole a la gente que me enseñara trucos, y así, practicando y practicando y practicando. He tenido varios trabajos aparte de las artesanías. Estuve cuidando discapacitados en los Pirineos franceses. He trabajado en restaurantes 2 veces. Estuve trabajando una vez en Francia en un restaurante, pues haciendo un turno de un día. Aquí en Colombia estuve trabajando en un bar también como una semana, como 5 días. Y también hice ahí un turno de un restaurante. También estuve trabajando en un barco en Tailandia haciendo masajes. Ahí trabajé un día de mesera y el resto de los días haciendo masajes, porque estudié masaje tailandés en Tailandia. Y bueno, he tenido algunos trabajitos así, la verdad no mucho. Una vez estuve repartiendo volantes. Bueno, ya saben, fotografía y artesanías. En cada lugar, digamos, se cobra un precio diferente. No es lo mismo estar aquí en Cali que estar en la costa, o no sé, o estar en Bolivia que estar en Francia. La última recomendación: salgan sin miedo, salgan, y en el camino van encontrando cómo sostenerse. Si tienen demasiado miedo, pues empiecen con un voluntariado. Si no tienen miedo, tírense y verán que en el camino aprenden a volar. Hacerlo es muchísimo más fácil si ustedes lo hacen viajando dentro de su país. Viajando por fuera del país es ilegal y no se puede trabajar fuera del país. Entonces, pues les recomiendo que lo hagan dentro del país, y si lo van a hacer fuera del país ya saben cuáles son las consecuencias. Es riesgoso, pero se puede. Díganme ustedes en qué más se les ocurre que se puede vivir trabajando, en qué más trabajan ustedes, en qué han visto gente que trabaje viajando. Cuéntenme de otras páginas web que sirvan para vivir viajando. Déjenme en los comentarios todo lo que piensan y nos vemos en el próximo capítulo.